La radio musical a mí me fue desilusionando gradualmente. Para el locutor que está detrás del micrófono diciendo imbecilidades, que es de lo que más escucho siempre, es decir, sus redes sociales, ¿no? Entonces, tú ya no te imaginas al locutor. La radio, para mí, dejó de hacer éxitos en el año de 1999, más o menos. Nuevamente, amigos de la Academia Mexicana de la Radio, es un gusto volverles a ver y escuchar a través de este medio. A 100 años de la radio en México tenemos para usted 100 entrevistas con personalidades que han creado, que han formado, que han desarrollado, incluso que han experimentado en este medio de comunicación, que lejos de tener 100 años, creo que está más joven y más vivo que nunca. Y en esta ocasión tenemos de verdad una personalidad de la radio porque con él vamos a ver muchos perfiles de este medio de comunicación. Desde luego la parte de la conducción, la parte de la locución, la parte de la producción, de la creatividad, pero también una parte muy importante de la radio, lo que es la parte musical, porque nuestro invitado ha sido manager, ha sido representante de artistas, también ha trabajado en disqueras, ha sido presidente o vicepresidente de algunas disqueras en México, lo cual le hace pues, ser un privilegiado porque tiene los nuevos productos o los nuevos cantantes que después van a pasar a la radio. Por eso esta charla me parece que va a ser sumamente importante y trascendental porque va a conocer usted otra parte muy, muy importante de la radio. ¿De quién hablo? Usted lo ve en televisión, en un programa donde realmente se le iba la yugular a los que cantaban. Es una cosa que se llama la academia. Él era un juez muy polémico, pero muy directo y muy claro en sus apreciaciones. Pero ya verá todo lo que ha hecho en radio. ¿De quién hablo? De Arturo López Gavito, que ya está con nosotros. Arturo, gracias por tomar esta llamada, este enlace. No, feliz, Cuauhtémoc, siempre platicar de radio y como tú dices, de las aristas de la radio y de los muchos caminos que se desprenden de este entrañable e inmortal medio de comunicación. Es una alegría y hacerlo contigo y en la Academia Mexicana de la Radio mucho más interesante. Gracias por la invitación. No, tenías que estar, Arturo, porque créeme lo que estas aristas de las que bien hablas, que nos vas a explicar, son muy importantes porque a lo mejor nada más nos dedicamos a escuchar a programas bueno, lo que más se escucha en la radio ha sido siempre la música. Pero vámonos con la pregunta que esta ya es tradicional para todos nuestros invitados. Vámonos a la infancia de Arturo López Gavito y que nos diga qué programa o qué estación escuchaba cuando era pequeño y luego cuando era joven. Mira, los recuerdos son muchos. El primer programa que me llamó la atención enormemente, yo te digo que yo he de haber tenido alrededor de 10 o 11 años más o menos, fue Batas, Pijamas y Pantuflas, que se transmitía en Radio 590 de amplitud modulada del grupo Radio 1000. Eh, y fue el primer programa que a mí me dio risa, que me pareció creativo, que me pareció interesante y donde los locutores tienen una química extraordinaria. Eh, Lamentablemente en el terremoto de 1985, colaboradores y Bolívar Domínguez, una de las voces de este programa, pues fallecen, ¿no? Y es ya en 1985 cuando estoy escuchando FM, ¿no? La FM me empieza a llamar mucho la atención y empiezo yo a dejar la radio AM. Nunca, o sea, nunca escuché, honestamente, te voy a decir Radio Capital porque no me correspondía a mi generación. Y La Pantera me parecía la estación a escuchar. Recuerdo que de las primeras estaciones de radio que escuché fue FM Globo y la escuchaba yo porque tu música en tu idioma, decía el jingle, nunca se me va a olvidar. Y la escuchaba yo en el auto cuando iba con mis papás y mis hermanas manejando, ¿no? La balada romántica mexicana me ayudó a aborrecer la balada romántica mexicana. El escuchar tantas veces a estos cantantes a principios de los años 80, cuando estaba el Festival OTI de moda, y mi casa era literalmente asaltada, ¿no? Todos los sábados en la tarde y todos los domingos, porque el Festival OTI se transmitía los sábados por la tarde y luego tenías a los que habían salido del Festival OTI en la televisión con Raúl Velasco los domingos en la tarde. Entonces, digamos que era una especie de círculo, ¿no? Te subías al coche con tus papás y oían lo que tú habías visto
el sábado y el domingo pasado, entonces decías, qué barbaridad, dame otra opción, ¿no? Mi padre era amante del jazz y la FM me trajo el 104.1 de don Roberto, que era el locutor de jazz por excelencia, Roberto Morales, por excelencia de la radio mexicana. Pero antes está el antecedente que me hizo literalmente despertar. Fue WFM. Ocasionalmente escuché la WFM de Mario Vargas con la música disco, la recuerdo un poco de manera lejana y nunca conecté con la WFM de Víctor Manuel Luján, la que empezó a presentar el heavy metal y la que empezó a promover todas las bandas californianas de principios de los 80, Motley Crue, Van Halen, Poison, Rat, todos estos, ¿no? Eh, y empiezo a conectar con WFM después del Mundial. En 1986, ellos tenían el jingle de Bienvenidos y lo tenían en inglés. Y ese jingle de Bienvenidos, que era la canción del Mundial, lo pasaban mucho durante las transmisiones de los partidos en Canal 2, ¿no? Y luego se hace RAL, ¿no? Que tenía los estudios Baby O. En esa época estamos hablando de que el director de WFM era Miguel Alemán Magnani. Y el papá de Miguel Alemán Magnani, que todavía tenía sus acciones y tenía una presencia increíble en Televisa junto con Rómulo Farril, le da la oportunidad a esa WFM de descentralizarse del sistema Radiopolis que estaba en la calle de Ayuntamiento y los mandan a un lugar que estaba en la colonia Insurgentes Mixcoac, en la calle de Carrachi, arriba de donde se encontraba la editora de discos Melody, que era comandada por Juan Carlos Zavara, que en su otrora vida fue el duende Bubulín, imagínate. Entonces, yo me enamoro de WFM y de la música que llegaba de WFM, porque aparte estás hablando de entre el 86 y el 88, cuando grupos como Depeche Mode, como The Cure, como When in Rome, toda la época, Duran Duran, la época de oro del synth pop, empezó a brillar en esa época, ¿no? Y era maravilloso. Y entonces la música en inglés era, pues digamos que lo propio de la FM, ¿no? La radio AM había abandonado prácticamente la música en inglés y las estaciones de AM que tocaban antes música en inglés estaban empezando a tocar lo que era un descubrimiento interesante que se llamaba el rock en tu idioma o el rock en español también, ¿no? Espacio 59, es decir, la Pantera se convirtió en Espacio 59, que fue supervisada por Luis Gerardo Salas, quien estaba haciendo una radio increíble con Rock 101 también, ¿no? Entonces, mi evolución viene a raíz de escuchar WFM y de la idea musical de Luis Gerardo Salas en Rock 101. Y no lo puedo negar, me parece que Stereo 100 en su momento era una canción, perdón, una estación de radio que tenía una programación sublime también de Núcleo Radio 1000. Arturo, ¿y entonces en qué momento se da el llegar a WF? Pues cuando me animo, estando en quinto de preparatoria, a ir a pedir trabajo a un señor que se llama Alejandro González Iñárritu. Entonces, yo de ser un gran fanático del show de la mañana de Martín Hernández, voy y toco las puertas de W, ¿no? Hay un antecedente previo que tal vez la gente no sabe, es que yo tengo una particularidad que nunca me ha servido de nada, pero yo hablo al revés. Entonces, cuando se estrenó el sistema de noticias de ECO que pasaba por Televisa, a mí me invita Jorge Berry a hablar al revés, ¿no? Entonces, hablaba yo como estoy hablando contigo y luego volteaban la cinta y la reproducían y se escuchaba que estaba yo diciendo las cosas correctamente. Es decir, que no era yo un timador. Esto le atrajo a Alejandro y fui a su programa una vez, hablé al revés y estuve con él. Y después directamente le fui a pedir trabajo a él y le dije que a mí no me importaba si me pagaban o no, que yo lo que quería era estar ahí. Y efectivamente no me pagaron. Y estaba yo ahí, pero era un joven estudiante de preparatoria que entre su quinto y sexto año de preparatoria en el verano dijo, pues voy a trabajar, en lugar de entrar como dependiente a Disco Sorba, de Perisur, me acuerdo mucho, decido entrar a W y me dan el trabajo, ¿no? Y a partir de ahí empieza, en el año de 1987, mis pininos radiofónicos, que más que pininos, Cuauhtémoc, te voy a decir una cosa, lo tomé con una seriedad brutal, ¿no? El primer trabajo que tuve en la radio fue el escribir a mano
las noticias para Martín en las mañanas, para Alejandro al mediodía y para Charo en las tardes. Y a partir de ahí empecé a escribir a máquina, me acuerdo mucho. No, nadie me dio clases de mecanografía. Lo tomé directamente de los escritorios de las asistentes y de las secretarias y empecé a educarme en la cuestión del guionismo, que hoy en día es increíble, pero paradójicamente digo, llegaremos a eso, pero hoy se ha convertido otra vez en reavivar mi creatividad en pleno año 2021. Pero en aquel tiempo yo creo que sí sirvió de algo porque conociste al director Alejandro González Iñárritu, ¿no? Es correcto. Y bueno, y entonces esa radio a la que llegaste en aquel 1987, si no me equivoco, si mis datos están correctos, era una radio completamente diferente a la de hoy, ¿no, Gabito? Mm. ¿Sabes qué he aprendido? Algo, Cuauhtémoc, que en no pensar en que los tiempos pasados fueron mejores. Vamos a pensar y lo vamos a decir con un sonido optimista en mis palabras. Es decir, era una radio diferente. Y quiero explicarte el por qué. Los que estábamos en WFM, en esa época, en esa camada, no teníamos nada. O sea, había muchos recursos por parte de Radiópolis. Los recursos venían de unas instalaciones preciosas, como yo jamás he visto nada. Igual, máquinas de última generación, las cartucheras, todo era increíble, impecable. Teníamos 4 estudios para poder producir todo el día y teníamos la independencia de Radiópolis, ¿no? Yo nunca fui a ayuntamiento cuando yo trabajé en W. El único que iba ocasionalmente ahí era Alejandro a las juntas, ¿no? Los jueves, me acuerdo, pero como el director de la estación. Eh, lo que había era un hambre tremenda por hacer, por crear, porque la música era tan buena que nosotros teníamos que hacerle justicia creativamente a lo que pasaba en la música internacional, ¿no? Llegó música de Francia, llegó música de Inglaterra, de muchas latitudes que el propio Miguel en sus viajes compraba los discos, todavía LPs, empezaban los CDs, pero no había tantos, y los traía, entonces tú te topabas con literalmente cajas o cargamentos de 100, 200 discos, que eran los éxitos del verano en Europa y que nadie, ni siquiera en las estaciones de radio de Estados Unidos las tenía. Entonces, WFM antes que cualquier cosa, antes de la creatividad de los promos, antes de la calidad de sus locutores, se convirtió en una estación de vanguardia radiofónica. Mientras que, por otro lado, Luis Gerardo Salas tenía todo lo que estaba ocurriendo en Inglaterra en materia de rock y estaba haciendo una propuesta increíble en hablar con gente tan preparada como el propio Jordi Soler, como Iñaki Manero, como la propia Lynn Feinstein también, como estos locutores de pesos, Jaime Pontones, ¿no? Que tenían ellos en Rock 101. Quien podía escuchar radio en esas épocas, te estoy hablando entre el 1986 y el año 1990-92, tuvo un menú impresionante. Podía descubrir la música, podía escoger a quién escuchar, gente muy inteligente al aire, muy propositiva, increíble, ¿no? Jamás olvidaré yo los domingos por la tarde cuando te presentaba Luis Gerardo la idea musical y entonces te hacía una introducción de las canciones. Así conocí yo a The Cure, a The Waterboys con Hollow of the Moon, así conocí yo a Thomas Dolby, una cantidad de artistas que hoy siguen siendo parte de mi catálogo y de mi playlist personal. Esa radio que tenía, era una radio que tenía hambre, era una radio cuyos jóvenes protagonistas querían hacer una diferencia a través de salir todos los días y ante el micrófono tener un discurso y cuyo discurso tuviera palabras y tuviera un peso enorme, una sed brutal de tener algo que decir en un momento en el que México seguía sin tener conciertos y que en cuanto empezaron los conciertos que se reactivan en el 88 con Santana en el estadio Nou Camp de León, y luego viene Bon Jovi, y luego hacemos Rod Stewart en 1989, y existe también el cambio, cuando Carlos Salinas de Gortari hace la apertura de México hacia los mercados mundiales, se firma el Tratado de Libre Comercio y nosotros en México empezamos a recibir la música de manera simultánea como la música salía en los Estados Unidos, gracias a la creación de las tiendas Mix-Up, cuando directamente empezaban a llegar los discos y tú salías y comprabas. Y en ese momento los discos
no eran particularmente caros, ¿no? Eran accesibles y eran discos importados que nosotros a principios de los 80 o a finales de los 70, imposible e impensable poder comprar un LP importado. Sí, cierto, todo ese movimiento musical muy interesante y lo acabas de resumir muy bien, Arturo, porque eran dos estaciones que marcaron un hito en la historia de la radio en México. Como tú dices, se atrevieron. Yo recuerdo que un concierto de Miguel Ríos, que fue en la Plaza de Toros, el de Rod Stewart, hay una leyenda, no sé si tú tengas el dato de esto, que no se los dejaron hacer en Ciudad de México y se tuvieron que ir a Querétaro, ¿eso es cierto? No, no es una leyenda, es verdad. O Ah, sea, los conciertos en México, en la Ciudad de México, estaban prohibidos. Y menos y todo esto fue a raíz de Avándaro, ¿no? Por eso Queen se hizo en Puebla y se hizo en Monterrey. Por eso Rod Stewart se hizo en Querétaro y se hizo en Monterrey. Por eso Santana se hizo en León y por eso Bon Jovi se hizo en Guadalajara. Todo esto es antes del primer concierto grande que ocurre en México, cuando viene In Excess en el 91 en el Palacio de los Deportes, con el nacimiento de Ocesa. sí, claro, con el nacimiento de Ocesa. Y luego hay muchas preguntas y espero, seguro todas las vas a resolver. Luego caes en otra estación de la nada, o sea, de cero, que fue 98.5, que también fue un hito para los jóvenes muy importante de radiodifusión. ¿Cómo fue la llegada a 98.5? Antes de eso hay un paso porque eh, Alejandro termina de ser director de W en 1990, si mal no recuerdo, por ahí. Él se va con Miguel Alemán Magnani, se va como director de imagen corporativa y empieza ya a desarrollar piezas audiovisuales. Lo primero que hace Alejandro también es una especie de miniserie que se llama Detrás del Dinero, que protagoniza Miguel Bosé, y funda una empresa que se llama Z Producciones, con Raúl Olvera y con Martín Hernández. Nos habíamos quedado en W nosotros y hacen a Martín Delgado director de la estación, pero un día deciden que Martín Delgado se tiene que ir y todos renunciamos, todos renunciamos. Se va Marta de Baile, se va Charo, me voy yo, se va Martín, los productores, todo el mundo se va. Y entonces yo tengo la oportunidad de tener mi primer trabajo en una empresa discográfica, en esa época Warner Music. Me voy como gerente de producto internacional de Warner Music. Eh, un disquero legendario que se llama Marcel Tofel me da la oportunidad de entrar ahí y ahí empiezo mi camino por las compañías discográficas, ¿no? Radioactivo es un proyecto que nace eh, directamente de la familia Fernández, que en ese momento todavía eran los dueños de Imagen y tenían una estación que originalmente era Imagen FM, justamente, con la voz de un niñito que decía Imagen, no sé si te acuerdas, y ese era José Lo Fernández, uno de los dueños también, y se iba a llamar X, no me acuerdo cómo, Radio Bang. Entonces Radio Bang es el primer nombre que a Alejandro se le ocurre porque Alejandro junto con Z son los que brindan la asesoría para la creación de Radioactivo y me llaman a mí como programador de la estación y empiezo yo a trabajar en Radioactivo como programador de la estación. Te estoy hablando del año de 1991, 92, 92 más o menos, 92. Entonces ya sin la gente pesada en W, a pesar de que Charo estaba al frente de W, ya no estaba Martín. Martín estaba con nosotros, ya éramos un equipo de trabajo que nos habíamos hecho una nueva radio. Una radio con libertad, una radio transgresora, una radio que tenía todo por hacer y nada que perder, que estaba en el lugar, no, si eran 42 FMs en ese momento el cuadrante, pues estaba en el número 41, ¿no? Y teníamos unas ganas literalmente de hacer pedazos a Alfa 91.3 como no te puedes tú imaginar. Esa era casi nuestra consigna interna y era nuestra bandera. Y trabajamos para que eso pasara y lo logramos. Pero también estuvimos acompañados de un género maravilloso que se llamaba el grunge, con Pearl Jam, con Nirvana, que nos acompañó, con el nacimiento de Guns N' Roses, con Pink Floyd, con las transmisiones en vivo de conciertos desde Estados Unidos. Lo último que hice yo fue en 1994 el segundo festival de Woodstock, que fueron 2 días increíbles también. Digamos que tuvimos mucha suerte, pero sí, yo Radioactivo, no por haber estado ahí, no por haber fundado la estación, pero la recuerdo como la última estación de radio de música que tuvo algo interesante que decir.
Y los patrones, Cuauhtémoc, se van repitiendo porque esta libertad de la cual yo te hablo, de decir, voy a hacer un promo ahorita, ese promo lo grabo, lo produzco, lo saco al aire, no lo tenía ninguna estación de radio, menos lo tienen hoy en día, ¿no? Cartas a Gabito. Querido Gabito, ayer fui a pedir la mano de mi novia Mariana y déjame contarte lo que sucedió. Bueno, jovencito, ¿y usted qué intenciones tiene conmigo? Bueno, señor, perdón, señor, estoy un poco nervioso. No sé bien qué decir. ¿Sabes? Su hija es una flor, es todo un amor. Siempre ha estado conmigo cuando peor me he sentido. Y representa para mí, un sentimiento muy profundo, señor. Y, señor, sinceramente le agradezco que me haya aceptado aquí en su casa, señor. No sé qué decir. ¿Por qué me ve así? ¿Así? Hacíamos un programa que hizo historia que también se llamaba La Escuelita, con Julio Muñiz, con Esteban Silva, con el Biut. Martín estaba en la tarde al aire. Y luego, bueno, se acaba lo de Radioactivo para mí. Me voy a trabajar directamente a Ocesa después. Y ahí es cuando la nueva escuela de Radioactivo, en ese momento con Olayo Rubio, con Ricardo Zamora, con Rulo, con El Cha, todos ellos llegan a ya retomar el proyecto que se había empezado y le dan su color y le dan su textura. Y creo que también lo hacen de una manera increíble y le dan continuidad al proyecto hasta que Imagen es comprado y después pues se convierte en una estación de noticias. Sí, lo has dicho bien y digo, ahí hablo un poco de mi experiencia porque sí me tocaron los huevazos y todo cuando cerraron 98.5, realmente, como sucedió cuando cerraron Rock 101, y porque era un grupo que definitivamente se identificaba con muchos otros grupos, pues, o sea, rockeros, ponquetos, darquetos, hasta los fresas, tenía cabida todos los jóvenes, y lo hacían de una manera muy, muy especial, vaya, se ponían a nivel, y eran pues, estaciones de mucho boom, Gabito. ¿Sabes lo que pasa? Que esto ha sido histórico. La gente que oye la radio, como tú bien dices, la busca por la música primero, pero se enamora del locutor y se enamora de la persona que tiene algo de que decir sobre la música y cómo presenta la música. Por eso esa época de oro de mediados y finales de los 80 fue tan simbólica y por eso ese Radioactivo de los 90 fue tan interesante, porque la gente, no solo la música era muy buena, sino los que presentaban la música, los que te contaban las historias eran gente excelente. Entonces era un cóctel perfecto de acompañamiento para toda la gente que escuchaba la radio, además de las promociones que se llegaban a hacer, de las oportunidades que se daban y de ese intangible tan valioso que tiene la radio, que es la capacidad de soñar y la capacidad de imaginar. Hoy en día, eh, de estas grandes cosas que ocurren con las redes sociales es que para el locutor que está detrás del micrófono diciendo imbecilidades, que es de lo que más escucho siempre, es decir, sus redes sociales, ¿no? Entonces, tú ya no te imaginas al locutor, ¿no? Nadie se imagina que, bueno, Martín Hernández no tiene redes sociales, para que me entiendas, ¿no? Porque no hay razón para hacerlo. Hoy en día, lo que ha cambiado no solo es la manera de conducirse para con la gente, sino lo exacerbado del ego de los comunicadores también. En el momento en el que tú tienes más recursos para amplificar tu imagen, para comunicar, de inmediato te conviertes en una persona mucho más ambiciosa y buscas el protagonismo casi a ultranza, ¿no? Eh, yo nunca he entendido por qué un locutor dice sus redes sociales cuando está trabajando para una empresa, cuando lo primero que tiene que anteponer son las redes sociales del grupo radiofónico con el cual él hoy está contratado. Sí, cierto. Las redes sociales vinieron a darle otro ritmo a la radio, otro enfoque, pero esta imaginación de la que hablas es fundamental para la radio. Pero ahora, Gabito, platícanos, ¿cómo en esta nueva faceta o en esta faceta de estar fuera de la radio y pertenecer a la música, representante, disqueras, el lanzamiento de diferentes productos, cómo trabajar eso al paralelo de la radio o cómo se trabaja eso con la radio, Gabito? Esa pregunta es muy interesante, Cuauhtémoc, porque yo lo veo, o sea, ya la radio la veo como un cubo. Y un cubo tiene diferentes aristas, que lo mencionábamos al inicio de la entrevista. Eh, en la música confluyen muchas cosas. Confluye la creatividad, confluyen los intereses económicos,
confluye la comunicación, confluye la capacidad de impactar masivamente, mm, muchos aspectos de la sociedad y muchos aspectos que tienen que ver con la creatividad. El proceso de una de las cosas que a mí me toca hacer, por ejemplo, que es descubrir y firmar a Molotov, ¿no? Y abrir un sello disquero en el 96 que se llamaba MCA Records, que después se transformó en Universal Music. Y a mí me toca ser director de esta empresa discográfica a los 26 años. ¿Qué iba yo a saber? ¿De qué iba yo a saber? ¿No? Empezaba yo mi vida, empezaba yo a manejar gente y fueron muy generosos y me dieron una oportunidad porque creyeron en mí, que es lo que siempre me ha pasado, gracias a Dios en la vida. El dinero nunca ha sido una meta para mí, siempre ha sido una consecuencia para llegar a un lugar y hacer las cosas con calidad. Eh, Desarrollar artistas de cero, ¿no? Como ocurrió con Molotov o como ocurrió con Moenia en este paso por el que te comento, es muy interesante porque entonces tienes que trabajar para que un artista viva y para que un artista esté vigente y hacer detrás de ese artista una campaña lo suficientemente poderosa para lograr que sus canciones se escuchen en la radio también. Y ahí no piensas en la radio como un medio de comunicación, sino la ves como una aliada para los fines comerciales que tú tienes, ¿no? Nos escuchamos más, la estación difunde más nuestra música, pues nosotros vendemos más discos, ¿no? Y el grupo genera shows y vende más conciertos. Son los diferentes engranajes de la música, pero me pude percatar de cómo es este negocio, ¿no? Desde el lado de manejar a un artista, desde el lado de hacerle un disco a un artista, que trabajamos en diferentes producciones, amansar los egos brutales que hay por parte de los ejecutivos internacionales, que son los que han reinado en esta industria desde finales de los años 80 más o menos, y la transculturización de México, que es de las cosas que más me han llamado la atención, ¿no? Protagonizamos la incorporación del rock en tu idioma cuando estábamos en W con un programa que se llamaba Rocolé, que hacían Giselle y Billy Traynor, ¿no? Me toca ver nacer a bandas como Nacha Pop, como Danza Invisible, a los propios Caifanes que venían de la mano también de ellos con BMG, y luego el nacimiento de la música grunge, eh, este fenómeno después con Molotov, que fue muy importante, que la radio lo rechazó. Nadie quería tocar a Molotov. De hecho, muy pocas radios tocan a Molotov. Sin embargo, Martín Hernández, que en esa época era el director de W, fíjate qué curioso, decidió poner la canción del grito homofóbico y la quiso poner muchas veces y la ponía todos los días a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces eso ayudó a amplificar mucho la señal. Yo recuerdo que Isaac Masri, quien era el director de las tiendas de Mix Up, me habla un día y me dice, oye, pero tú, ¿por qué eres tan indecente? ¿Por qué sacas estos discos? Nosotros no lo vamos a vender. Pero bueno, pues don Isaac no lo vende, es el éxito número uno, ¿qué? A la semana ya era lugar número uno de ventas en Mix Up, porque nadie se está peleando con su negocio, ¿no? Entonces, muchas de esas anécdotas confluyen en esta cuestión donde la radio musical a mí me fue desilusionando gradualmente. Y yo vi cómo, por una cuestión que se llama transición política en México, la radio musical se fue convirtiendo en radio hablada. ¿Por qué? Porque existieron nuevas reformas y nuevas leyes en donde a los partidos políticos y al gobierno federal se les dotó de mayor presupuesto de inversión y donde esos presupuestos de inversión iban a dar directamente a la compra de espacios publicitarios en la radio. Esto de manera oficial, ¿no? Entonces ahí tú entiendes, ¿no? Es decir, los radiodifusores, que son a quienes tienen las concesiones del gobierno aquí en México, pues ellos van a ir por donde más dinero ganen. No importa si hay una música excelente ocurriendo en México o en Estados Unidos, si eso no deja dinero, no lo van a promover. Entonces, cuando ocurre la transición a partir del presidente Vicente Fox, esa es una caída inmediata de lo que es la radio musical en México y concretamente la radio musical internacional. Sí, esos espacios que ahora ocupan publicitariamente y no solamente en eso, sino incluso dentro de programas. Es una barbaridad, deberían de desaparecerlos. Yo no sé, esa ocurrencia de veras terrible y acabó con muchos, no solamente con la música, como bien lo dice Javito, sino con otras formas de comunicación en la radio que
Platicaba yo precisamente con Sergio Sarmiento y decía, hay que quitarlo, es tanto el tiempo que luego nos rompe los ritmos, que nos quita la posibilidad de tener contacto con la gente y en la música más, que es lo que la gente quiere escuchar. Pero tú fuiste conductor de un programa de radio, de varios programas de radio, luego te pasas a la dirección de disqueras. ¿No te costaba trabajo que de repente te dijeran, oye, tu grupo no va? O cuando tú estabas como conductor, ¿no? Yo llegaban y te decían, no, oye, échame la mano, pasa este grupo, o pasa este cantante, mire, es muy bueno. O sea, estar del otro lado o estar en los dos lados fue un gran aprendizaje, Arturo. El aprendizaje viene en una cosa que se llama ética y que se llama moral y que son para mí mis dos columnas que me sostienen siempre. Yo programaba radioactivo, ¿no? La última estación de radio en la que estoy es Best 102.5, que ahora es MBS Radio, ¿no? Y también era yo el gerente de la estación. La programación iba como yo la decidía en un momento dado, ¿no? A mí me parece que siempre es valioso escuchar a los demás, pero cuando tú eres un programador y sabes lo que tu audiencia busca y cuál es el tipo de música que les tienes que dar, sobre esos son los cánones sobre los que tú tienes que trabajar. Y claro que cuando trabajábamos en la radio hubieron muchas estaciones de radio que no quisieron poner a los grupos de rock que lanzábamos, ¿no? Pero, ¿qué te puedo yo decir al respecto de esto? ¿No? Es decir, la radio para mí dejó de hacer éxitos en el año de 1999 más o menos. A mí me tocó ser director de Mi Music México en el 99 y lanzamos una canción que se llamaba Sexo, Poder y Lágrimas con Alex Intec, que originalmente Radio Centro no la quería poner. Era imposible que entrara en 97.7 porque decía la palabra sexo. Y luego se convirtió en el éxito número uno de 97.7. Cuando la gente habla para pedir una canción a la estación de radio, en ese momento el programador se la tiene que dar, porque si no se va a ir a otra estación de radio a escuchar la canción. Pues es muy sencillo, ¿no? Entonces, afortunadamente, de ese tipo de éxitos y de ese tipo de labores de marketing hicimos cosas muy buenas y muy interesantes también. De repente al doctor, cuando empieza a subir en su categoría, me lo mandan al escritorio y él siempre dice, extraño estar en la sala de operación, extraño estar en la sala de urgencia. ¿No te sucedió a ti eso, Arturo? Que de repente estar en el centro nodal o en el medio, formando, difundiendo, creando, de repente estar en una dirección, no te limitó o al contrario, te sientes igual de como pez en el agua? Fíjate que en esa cuestión yo me considero una persona muy versátil en poder hacer diferentes cosas porque iba yo aprendiendo, ¿no? De cómo dirigir gente, de cómo estar al tanto de las utilidades de una compañía. Llega un momento fundamental en mi carrera cuando después de MBS voy a trabajar con Molotov ya como manager y después me voy a trabajar a Disney. Es decir, el periodo más largo en el que he estado en mi vida dentro de una empresa fueron casi 15 años en Walt Disney Company México. Entro yo como director de mercadotecnia ahí y termino como este puesto que se llama Chief Marketing Officer, que es supervisar todas las áreas de Disney en cuestiones de marketing, ¿no? Y ahí se presentó, entre muchas otras cosas, la oportunidad de lanzar películas. Eso era algo nuevo para mí que nunca había hecho. De estar al tanto de la venta de los productos de consumo en las tiendas, que tampoco había hecho yo jamás. De lanzar el sello de Marvel en México, el universo cinematográfico de Marvel. De tener Walt Disney Records, ¿no? Que me volvió a acercar a la música un poco. Y finalmente poder lanzar en mancuerna con Grupo Asir una cadena de radio de 2 estaciones que fue Radio Disney. Entonces, siempre he estado ahí, ¿no? Digamos. Lo que no quería yo era, no tenía yo ni el tiempo ni mucho como las ganas de regresar a hacer radio, ¿no? No estaba en mí. Yo decía, algún día voy a regresar a hacerlo, algún día me reincorporaré. No, ¿sabes qué? Lo que extraño, Cuauhtémoc, de esas épocas es mi entidad creativa, porque mi entidad creativa sí se fue deslavando un poco mientras estaba yo como ejecutivo dentro de una empresa transnacional. Hay muchas cosas que ganas, hay muchas cosas que aprendes, pero extrañas ese ser, ¿no? Yo me acuerdo mucho de ese Arturo que era un chavito de 18 años, que se pasaba, al igual que Martín, que era mi jefe,
Pues estábamos 2 días sin salir de la estación, 2 días sin ir a dormir a tu casa. Yo me acuerdo que mis padres se preocupaban muchísimo, pero pues yo estaba trabajando, entonces, ¿qué les podía decir, no? Y aparte por una bicoca cuando me querían pagar, ¿no? Muy chistoso. Pero bueno, son momentos de formación muy, muy hermosos. Y hoy estamos de regreso, que es lo más interesante. Fíjate que la pandemia nos permitió desarrollar un proyecto radiofónico que se llamó Música para quedarse en casa. La idea de este programa era acompañar a la gente los fines de semana para que escucharan música. Empecé a trabajar con Mario Lafontaine este proyecto, ¿no? Y entonces, ¿qué quise hacer? Quise hacer el tipo de radio, de investigación, de buena programación, de buena locución y de buen diseño de audio con el que yo crecí en los años 80 con Martín Hernández. Lo logramos, empezamos a trabajar ahí y luego nos fuimos a Grupo Asir, empezamos a tener un programa en Mix que hoy pasa todos los martes, que se llama Old School, que hago también con Mario Lafontaine, y empezamos a recrear esa radio de los años 80 que es tan maravillosa. Se abrió la oportunidad de hacer un programa de debate musical con Pepe Campa y con Benjamín Salcedo, y estamos en otro programa en Mix también los jueves por la noche. Y luego tenemos lo que yo he denominado la nueva vanguardia de los contenidos radiofónicos, porque he estado muy cerca, evidentemente, de lo que es el marketing digital y de las tendencias, y me doy cuenta de que la gente ya no tiene tiempo, ¿no? O sí tiene tiempo, pero no le quiere dedicar el tiempo a ciertas cosas. Entonces hicimos unos programas que se llaman Mix Stories, en donde en 20 minutos te contamos la historia de un género y de sus protagonistas, ¿no? Y estoy trabajando ya en una estación de radio digital en la empresa que tengo que se llama Explora, donde esta estación va a salir en 15 días y tú ya vas a poder tener todos esos programas y la música dentro del ecosistema de iHeartRadio, que también es de Grupo ASIR. Entonces, ha habido una reinvención en lo que estoy haciendo yo, pero curiosamente el espíritu del guionista, del investigador, del coleccionador, del melómano de los 80 vive en mí, ¿no? Y le ganó la carrera definitivamente al ejecutivo y le ganó la carrera al supervisor y al jefe y a lo que haya sido cuando usaba traje. Y ahora pues soy muy feliz trabajando diario en bermudas y con mis playeras. En todo este proceso, Arturo, que bien nos has dicho, incluso creo que te adelantaste a la pregunta, pero quiero profundizar en ello. Con todas estas nuevas tecnologías, el YouTube, Spotify, tarará, 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 que transmiten música, el tipo de música que quieres, ¿qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que pasa con la radio, con todas esas multiplataformas? La radio se convierte en un lugar adicional de entretenimiento al que todos tenemos. Por eso es que tenemos que ser muy inteligentes. Por eso yo creé un eslogan que dice, deja que la radio te sorprenda. El dinamismo de un locutor, el que tú como locutor estés preocupado por tu audiencia, el no decir tu nombre 35 veces en una intervención de 1 minuto y el preocuparte porque los contenidos que tú des al aire sean totalmente diferenciados a los que ofrecen los demás. Es decir, ¿en qué nos enfocamos nosotros en lo que estamos haciendo en radio ahorita? Tenemos un canal de YouTube. Ese canal de YouTube es una mesa de debate que se llama Explora y hacemos una conexión con lo que hacemos en el espacio digital en la radio también. De manera que un contenido nuestro tiene un nacimiento en YouTube, pero pasa por la radio análoga y se repite simultáneamente por la radio digital para después repetirse en iHeart, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que hacer es convivir con todas las plataformas, pero ofreciendo un discurso diferente, sabiendo que lo que tú le estás dando a tu audiencia es a alguien que nadie más se lo está dando. Es decir, nosotros dentro de Mix estamos ofreciendo contenidos muy valiosos de música, muy fáciles de entender, platicando sobre la historia del pop, del rock, del rap, del alternativo anglo, que es lo que hoy muchos de los jóvenes están descubriendo en las plataformas de Spotify. Y como tú en un podcast estás limitado simplemente a platicar y tienes 15 segundos de música, nosotros esos contenidos te los amplificamos si tú los quieres conocer. Entonces, somos unos locutores de una experiencia muy vasta, que estamos muy preocupados por lo que las nuevas generaciones quieren escuchar.
y estamos encontrando la fórmula correcta para podérselos brindar. Lo has dicho muy bien, Arturo, para podérselos brindar de una forma con lo de hoy. Esta oportunidad que te dio la vida de estar desde los cartuchos, las máquinas de carrete abierto, has de acordarte, hasta lo de hoy, créeme lo que sí se está mostrando en tu trabajo. Eh, ¿Qué te, qué dirías tú de la radio? ¿Para ti qué es la radio? Para mí la radio es historia, es mm, transformación y es opciones para descubrir. Ya la radio mexicana cada vez hace menos eso, si te soy franco. Y la tecnología a lo que a ti te abre las puertas es el poder escuchar otras estaciones de radio de otros países, donde la radio no ha caído en calidad, ¿no? Escuchas estaciones legendarias como los canales de la BBC. Te sigue sorprendiendo con el dinamismo, con el contenido y con la capacidad y conocimientos de los locutores que están frente a unos micrófonos en la radio británica, ¿no? Escuchas radio de Nueva York y tú no oyes que la locutora o el locutor de Manhattan te estén diciendo cuáles son su Instagram para que la veas en calzones, ¿no? A ellos les importa que tú escuches lo que ellos tienen que decir, en tiempos muy medidos, ¿no? Entonces, algo de lo que a mí me gusta mucho del papel del locutor que dice contenidos de hoy es que antes había intervenciones que podían durar 8 minutos, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablamos en la radio, en el radioactivo, pues tendríamos 5, 6, 8 minutos, decir lo que quisiéramos hasta que ya no quisiéramos decir nada, ¿no? Y hoy el reto es sintetizar tu discurso entre 30 y 40 segundos. Imagínate, simplemente en una de las secciones que tenemos nosotros en el programa de Old School, que grabamos el día de hoy, sintetizamos la historia de Yes en 26 minutos, presentando las canciones en 30 segundos. 30 segundos, Cuauhtémoc, es un mundo cuando estás al frente de un micrófono. Más vale ser inteligente y ser conciso. Y eso de ser inteligente y conciso, eso es lo que la radio tiene que lograr para volver a enganchar con la gente. En México, por lo menos. Arturo, ya nos dijiste algo donde te podemos ver, dónde te podemos escuchar, sobre todo, que eso es lo más importante. ¿Nos puedes reiterar? Yo sé que las redes sociales a veces no son muy lindas, ¿no? Pero ¿cómo te podemos conocer más? ¿A través de qué plataformas? ¿Dónde estás trabajando en este momento para que la gente vaya y se conecte con lo que estás haciendo? Hoy soy un orgulloso emprendedor. Inicié una empresa que se llama Explore Entretenimiento, a través de la cual estamos manejando estos contenidos que te platico. Como estamos hablando de radio, ustedes nos pueden escuchar en 106.5 Mix, nos pueden escuchar también en toda la cadena Mix en la República Mexicana, en iHeartRadio también. Próximamente Explora Radio Digital también en iHeart. Y nosotros tenemos un programa que se llama Old School, todos los martes de 7 a 9 de la noche. Tenemos Mix Stories los miércoles, que es este programa condensado del cual yo te hablo de la historia de la música, que pasa de las 4:30 a las 5 de la tarde. Luego estamos en el programa de Explora con Pepe Campa y Benjamín Salcedo. Los otros programas los hago con Mario Lafontaine todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Escuchen esa radio, a mí me parece una radio de muchísimo valor. Estamos haciendo cosas que nadie hace y aquellos o aquellas que no hayan escuchado radio, cuando escuchen estos programas, en verdad van a decir, oye, qué increíble se oye esto, ¿por qué nunca había pasado algo así? Y aquellos que estaban acostumbrados a la radio espectacularmente producida de los años 80, pues va a ser un oasis tremendo. Si tú, Cuauhtémoc, no lo has escuchado, yo te recomiendo que lo oigas y va a ser un regreso en el tiempo a tus eras doradas de productor. Te aseguro que lo voy a hacer con mucho gusto y voy a mandarte mis mensajes por la vía que sea, por el teléfono, por correspondencia, pero lo voy a hacer. Gracias. Arturo, ya formas parte de estas 100 personalidades de la radio en México. Nos da mucho gusto que estés en este grupo que de verdad es muy selecto, porque 100 parecen muchas, pero cuando vas haciendo las entrevistas se va reduciendo y dices, no, es que tienen que estar exactamente los que deben de estar. Y tú tenías que estar en estas 100 personalidades de la radio por todo lo que has vivido y todo lo que has hecho en materia de radio. La Academia Mexicana de la Radio es tu casa. Muchas gracias y lo apreciamos mucho. No, gracias a ustedes, al contrario. Y recuerden que en la radio ustedes pueden encontrar la oportunidad de reinventarse.
Si alguien les inspira a través de un micrófono, síganlo, contémplenlo. Y si una voz por ahí en verdad se puede convertir para ustedes en el factor de su transformación personal, es la voz de Dios que les habla a través de un ser humano y no le hagan caso omiso.